Se enfoca en investigar la existencia y naturaleza de habilidades y experiencias paranormales, como telepatía, premoniciones, levitación, percepción extrasensorial, clarividencia, psicometría, experiencias cercanas a la muerte, sincronicidad, apariciones. El término parapsicología fue acuñado por el filósofo teórico del... ¿Qué hacer cuando detectas que hay un problema? Y por eso le agradecemos a José del grupo 24 Horas Querétaro de Alcohólicos Anónimos que esté aquí con nosotros, pues para hablar, entre otras cosas, del trabajo que han realizado en este grupo, cómo apoyan a la gente y sobre todo pues que también conozcan lo que se hace, cómo se detecta, entre otras cosas. Muy buenos días, José. Buenos días. Buenos días. Buenos días, bienvenido. La pregunta que yo quisiera hacerle, y para las personas que nos escuchan y que a lo mejor tienen el problema con el consumo de bebidas alcohólicas, es ¿cómo darse cuenta de que el consumo de alcohol comienza a ser un problema? Bueno, primero, muchas gracias por esta participación. Para nosotros es muy importante transmitirle a la sociedad que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Nosotros tenemos aquí en Querétaro 28 años de la apertura del grupo, el 12 de julio de 1997. A la fecha, trabajamos 24 horas al día y tenemos sesiones todo el tiempo. Ahora, contestando su pregunta, en el momento en el que uno sabe que no puede decir que no. O sea, yo pongo un ejemplo muy fácil. Hay gente que nace con la habilidad de cantar y yo no sé cantar. Y por más que me meta a clases de canto, no voy a aprender a cantar. En el alcohol es lo mismo, es una como válvula de control que no la tenemos nosotros los enfermos alcohólicos. Y entonces todo el mundo te dice, oye, tómate 3 o nada más tómate una, o cuando ya sientas que estás medio mareado, párale. No se puede. No se puede porque es un deseo, primero es un deseo y después una compulsión por seguir bebiendo hasta que termina uno muy mal. Justamente en en esta situación que estamos viendo, que se está viviendo, muchas veces sabemos o detectamos que a lo mejor alguno de nuestros familiares, alguno de nuestros amigos está teniendo esta conducta y se vuelve peligrosa para sí, de que me voy a salir y voy a manejar, o puede haber alguna conducta agresiva o alguna situación. ¿Qué se necesita para poder apoyar de verdad a alguien que está pasando por una situación así? Enfrentarlo. O sea, no ser cómplice. La familia ayuda mucho a ser cómplice. Ay, le pasaron las cucharadas. Ay, es la primera vez. Un golpe a la familia, a alguien. Ay, no vuelve a pasar. Acabamos de vivir aquí en Querétaro una situación muy importante de que una mujer, pues le quitó la vida a 2 personas porque venía en estado de ebriedad. O sea, esa es la consecuencia de un enfermo alcohólico. Porque cree que sí puede. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el amigo o la familia? Confrontarlo. Oye, esta es la última, ¿eh? O sea, yo llegué al grupo porque mi esposa me dijo, te lo dije, esta fue la última. Y yo tenía conciencia en ese momento de que sí iba a ser la última. La expresión de ella era muy importante. Yo teníamos 1 año y medio casados y era muy importante lo que me lo estaba diciendo. Y eso fue el día 28 de abril. El 29 de abril, yo, por un mensaje de Alcohólicos Anónimos, tenía conocimiento en la Ciudad de México que había un grupo en las calles de Gómez Palacio 142. Y entonces dije, ahí voy. Y me levanté y lo primero que se me vino a la cabeza fue vete al grupo, porque yo sentí que había perdido el vínculo con la familia. Pero pasa algo muy particular cuando las personas empiezan a beber sin control, que dicen, los que están alrededor saben que no lo están controlando, que se les está yendo de las manos, pero ellos muchas veces no lo ven y dicen, claro que yo lo puedo controlar, claro que yo sé cuándo parar. Entonces es una línea muy delgada, ¿no? En ese supuesto autocontrol. Lo mejor entonces es confrontarlos, decirles, ya no está en tus manos, se te está saliendo precisamente de ese control y necesitas ayuda. Y poner los ejemplos. O sea, yo he visto
tristemente un par de casos que me tocó presenciarlo. Estaban tomando unas copas en un club, se salieron, uno de los coches se salió por delante, otro por atrás, el de por delante se fue a su casa y el de atrás se chocó y se mató. Entonces, no hay que confrontarlos cuando beben, porque entonces es un tema muy subjetivo. Hay que confrontarnos al día siguiente. Oye, hiciste esto, me dijiste esto, te saliste, no viste, o sea, todo. Decirlo para que haga un poco de conciencia y darle una opción. Normalmente nosotros regañamos a la gente y no les damos opciones. Y aquí, oye, vete a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y ahora tenemos un problema doble. La drogadicción. Porque a alguien se le ocurrió decir que con alguna sustancia se le baja y entonces llegan al grupo ya compañeros con la doble enfermedad, tanto alcoholismo con drogadicción. Sabemos que no es fácil hablar de estas circunstancias, que es complicado, pero muchas veces dicen, bueno, es que la familia, por más que se acerque, por más de que trate de enfrentar a lo mejor en un momento de sobriedad, hay esta resistencia, ¿no? Quizá por parte pues de la persona que está viviendo esta condición o esta situación. ¿Qué tendría que considerar esta persona para decir, híjole, creo que tengo que hacer algo más? Porque no creo que sea nada sencillo, ¿no? Nosotros decimos en el grupo que todos los enfermos alcohólicos o los enfermos también por drogadicción tienen que tocar un fondo. Habemos algunos que llegamos, yo llegué de 27 años, y hay algunos que llegan de 60, algunos que llegan de 18, tenemos ahorita un muchacho que llegó de 18 con un problema de los dos, doble. Uh-huh. Entonces, ¿por qué llegas al grupo? Precisamente porque te cansas, porque ya es tu límite de sufrimiento. Y en ese momento que tienes tú ese límite de sufrimiento, que ya no puedes más, que ya no sabes qué hacer, si alguien te dice, que fue lo que me pasó a mí, si alguien te dice, oye, hay una opción, un grupo de Alcohólicos Anónimos, te vas. Ahora, en el grupo, nosotros, por eso somos anónimos nosotros, no, o sea, llegamos y a algunos compañeros no les gusta ni su nombre y se ponen, se llama Antonio y se puso Alejandro. Pues, ¿cómo te llamas, Alejandro? ¿Ya? Y entonces es todo se queda en nuestro grupo. Las pláticas que nosotros tenemos es una terapia grupal que se hace cada hora y media, una junta en la que nosotros exponemos los problemas. Una gran problemática del enfermo alcohólico es que no tiene con quién tener confianza para decir lo que siente y lo que piensa. Y cuando se lo dice a alguien, no es cierto, no hay enfermo que tome fuego, es mentira que lo que estás haciendo, tú sabías perfectamente bien, y no. O sea, yo muchas veces hice muchas cosas en Laguna Mental que no me acuerdo, de veras, y no me acuerdo. Y me decían, ¿cómo no te puedes acordar que le pegaste, o que te quitaste la camisa, o que chocaste? No me acuerdo. No, estás haciendo. No, de veras, no me acuerdo. Y entonces en Laguna Mental pasan cosas como que pueden ser hechos lamentables. O sea, compañeros de nosotros han caído a la cárcel en Laguna Mental sin saber que habían matado a una persona. Así como se lo platico. Yo me ponía, de veras, a veces hasta llorar en la sala de juntas, porque un compañero estaba tirado, un campesino en Chiapas estaba tirado en la calle, en la milpa, y amaneció en la cárcel y gritaba al custodio. Y se echó 7 años en Tuxtla Gutiérrez y 7 años en las Islas Marías. Y no se acordaba. Esa es la realidad de nosotros. Tenemos que irlos como medio preparando. La familia tiene que no aguantarle ni una, ¿eh? O sea, ni una es ni una. Oye, a ver, tú no puedes controlar tus tragos, vete a un grupo. Y la próxima vez, pues con la pena, te voy a cerrar te voy a quitar la llave de la casa. O sea, nosotros decimos amor adulto. O sea, confrontarlos, decirles, oye, tu fin va a estar en estos 3 lugares, en el psiquiátrico, en el manicomio o en la cárcel. Entonces, tú decides qué quieres. Con sus años que lleva siendo integrante de Alcohólicos Anónimos, con toda su experiencia que nos está contando, ¿qué opinión le merece este panorama cuando a los chavitos
los propios papás le celebran, tómate tu primera chela, y ay, mi hijo ya agarró la jarra, su primera jarra, y como que le ríen la gracia o lo solapan, no sé cómo decirlo. Este tipo de situaciones que pudieran ser un detonante después para un problema mayor. Así es. O sea, yo sí considero que la familia es un elemento que no sabe, que lo ve como muy social, el beber rompope, por ejemplo. A los niños de chiquitos nos daban rompope. Y luego a mí, yo soy el mayor de los nietos, del lado de mi mamá, entonces me mandaban a hacer las cubas, entonces abría o les tapaba la cerveza, ¿no? Entonces salía la espuma de la cerveza, la absorbía y no me gustaba el sabor de la cerveza. Pero el de la cuba sí me gustaba, ¿eh? O sea, con el dedo le batía ahí a los hielos y le echaba, ya iba a decir una marca, ¿no? El ron. El ron, la cuba y el olor, el sabor, pues me llamaba la atención, ¿no? Y el ambiente. O sea, el ambiente que se da en torno a una copa de alcohol yo los veía, yo era medio triste, medio apartado, no platicaba, y yo veía que estaban jugando dominó, divirtiéndose, y yo me sentía muy triste, muy solo. Toda mi vida me sentí muy solo. Y entonces decía, yo inconscientemente decía, alcohol, risa. Diversión. Exactamente. Y es falso. Porque hay algunos que sí tienen la habilidad de decir, hasta aquí. Y yo no. Veíamos que pues aquí nos compartes un volante y habla pues de algunas frases que pueden hacer las personas para ver un autodiagnóstico. Si sientes que nadie te comprende, si bebes para olvidar tus problemas, si te sientes solo aún estando con otras personas, cuando empiezas a beber no puedes detenerte, se te olvidan las cosas, estas lagunas que nos mencionabas, y cuando intentas dejar de beber me molesta por cualquier cosa, o he perdido amistades, yo diría que incluso familia, ¿no? A veces por esta manera de ser. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene su primer contacto con el grupo? Y lo pregunto porque muchas veces cuando nos están poniendo una solución que uno considera que a lo mejor puede ser difícil o puede ser complicado, no dan el primer paso. Pero ¿qué puede esperar una persona que dice, quiero hacerlo, pero me da miedo acercarme a un grupo? Sí pasa, porque hay mucha mala información de los grupos de Alcohólicos Anónimos, muy mala, pero también hay gente que se aprovecha. Yo digo que el borracho es un material muy, muy a la mano, y entonces todo el mundo cree que lo meten a lugares, los encierran en lugares, los meten a hospitales o a centros de rehabilitación en el mar, y los meten porque a final de cuentas la familia quiere que su alcohólico deje de comportarse de esa manera, ¿no? Cuando llegan a nuestro grupo, y cuando yo llegué a mi grupo la primera vez, lo que sentí fue como paz, como nadie me regañó. O sea, yo platicaba lo que yo decía, lo que yo podía decir en ese momento. Yo no podía decir muchas cosas porque no tenía confianza, porque no tenía claridad de decir las cosas en mi conciencia. Pero me dieron una palmada en la espalda y me dijeron, no estás solo, nosotros te comprendemos, quieres un cigarro, un cafecito, siéntete en confianza. O sea, esa calidez y además que cuando tú hablas de algo que te duele y otro te dice más o menos lo que había hecho de la misma manera, se da ese vínculo, ese puente, nosotros decimos puente de comprensión, en el que no va a pasar nada. O sea, yo me sentía culpable por todas las cosas que había hecho en la vida, buenas o malas, ¿eh? Y cuando me dicen, es que tú no eres culpable porque tienes una enfermedad que te hacía hacer cosas que tú no querías hacer. Y entonces eso te da una paz interior importante que necesitas. Ahora bien, recientemente celebraron su Junta Pública de Información sobre Alcoholismo, fue su 28 aniversario hace poco. La invitación a las personas que saben que su familiar puede estar atravesando por una situación de alcoholismo, que ya se salió de control, que ya afectó en su trabajo, en su entorno, ¿qué les diría?
Pues que nosotros estamos ubicados en el centro de Querétaro, en la calle de Morelos 162, entre Nicolás Campa e Ignacio Pérez, y que en el momento en el que cualquier persona se sienta mal, tenga o no la enfermedad, que vaya y que platique con nosotros. Nosotros no cobramos, somos de servicios gratuitos, estamos todo el día. Por seguridad en la noche cerramos la puerta, pero siempre hay alguien adentro del grupo para atender a la persona que tenga a las 3 de la mañana un problema, o a las 6 de la tarde un problema, o a las 11 de la mañana y que necesite ayuda. También está nuestro teléfono, que es el 442-216-5003. También abierto las 24 horas para que la persona que se sienta mal o que le dude, o el familiar, muchas veces el familiar nos habla y nos dice lo que decían al principio de la entrevista. ¿Qué puedo hacer con esta persona? Es que no quiere. Pues entonces, enfréntalo así, de esta manera, ¿no? Confróntalo, como habíamos comentado, ¿no? Para que pueda ser, para que no sea una gracia, para que no sea algo que le festejes a alguien, ¿no? Que le festejes que, ya se puso, se tomó unas copitas y se le pasaron las copas y fue muy imprudente. No, al contrario, hay que confrontarlo. Un tema complicado, pero nosotros te agradecemos, José, que hayas podido venir y compartir un poco de esto. Sabemos que hay personas allá afuera que no se han atrevido a pedir ayuda. Sabemos que hay familias allá afuera que no saben cómo ayudar a su ser querido, porque puede pasar lo que quiera a través del alcohol, pero hay un camino, hay una opción, hay una alternativa, y nosotros agradecemos al Grupo 24 Horas Querétaro de Alcohólicos Anónimos, pues, que esté abriendo las puertas para que la gente que tiene esta situación pueda hacerle frente acompañado de alguien que lo entiende. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Si usted desea más información, aquí en las redes sociales le podemos transmitir toda la información de este movimiento de Alcohólicos Anónimos con toda la confianza. Ahí déjenos su recado, su mensaje, y con mucho gusto le damos puntual seguimiento. Una pausa, regresamos con mucho más. Escríbenos al 442-555-7507. 442-555-7507. Y déjanos tu comentario. Tu opinión es importante.